Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Diego Boza, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les proponemos como primer tema de debate el conocimiento de los gastos realizados por el que fuera gerente de Cádiz Conecta, Vicente Delgado, que con la tarjeta que tenía a su disposición con cargo a la referida empresa municipal hizo una serie de compras en los últimos años, tales como alojamientos en hoteles de lujo en Madrid, viajes, floristerías, comidas, etcétera, ¿no? Ha sido un pequeño escándalo. El Partido Popular, a través de Bruno García León, quiso dar alguna explicación que luego no se vio confirmada por los hechos. Dijo primero Bruno García León que eran gastos vinculados al ejercicio de las funciones de Vicente Delgado, y luego, cuando se conocieron los detalles de esos gastos, era de difícil explicación algunos de esos gastos. Bueno, Diego. Bueno, esto viene a confirmar algo que se ha sospechado durante mucho tiempo, ¿no? Que era que Cádiz Conecta era un rincón oscuro, un rincón de opacidad, donde el dinero circulaba con cierta facilidad. Bueno, en realidad las cifras aún son pequeñas, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de 90.000 euros, que es importante, evidentemente, por el uso que se está haciendo, pero sobre todo esa dinámica, ¿no? Que se utilice una tarjeta, que el gerente tenga una tarjeta prácticamente de libre disposición, aunque después Bruno García León dijera que estaba controlada, pero nos damos cuenta que las explicaciones que él dio, como bien decías, no tienen nada que ver, ¿no? Porque hay hoteles en puente, floristerías, cuestiones que son muy difíciles de explicar con el desarrollo de la actividad. Habrá que ver si realmente este equipo de gobierno sigue sacando datos. Yo preferiría que todo aquello que tengan lo publiquen, ellos que han hablado siempre de transparencia, pues que se haga público y que podamos analizar cuál ha sido realmente la gestión que desarrolló el equipo de gobierno anterior en este tipo de empresas, y cómo el dinero de los gaditanos ha ido siendo manejado por determinadas manos, ¿no? Porque esto se une a los datos que se supieron también en relación con Aguas de Cádiz, ¿no? En el que se compraba lotería nacional para repartir entre los consejeros con cargo al presupuesto, ¿no? Comportamientos que demuestran una cierta un cierto talante a disponer de lo que son fondos públicos de una forma privada, ¿no? Que creo que es el primer paso en relación con la corrupción. Enrique. Bueno, esto es una cosa que me provoca malestar, ¿no? Malestar, pero hago una extracción de las personas, incluso de todo, ¿no? Yo creo que esto es una forma de proceder indecorosa de este país. Es indecoroso. Es decir, por razón de que el señor Vicente Delgado dispone de una tarjeta abierta a todos los gastos, porque, bueno, hasta ahora sabemos que hay 92.000 euros, bueno, pero igual mañana aparecen otras facturas que no son 92, sino que son 104 o 200.000 euros, tal. Y después, si uno hace un análisis de los gastos, pues empieza uno a dudar, a sentirse realmente mal, ¿no? ¿Y usted por qué? ¿Cómo está justificado? ¿Por qué usted, o por qué Cádiz Conecta, en función de qué tiene que hacer estos gastos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién estaba por encima del señor Delgado para autorizarle los gastos de una tarjeta? ¿Por qué se procede de esta manera una ciudad como esta? Eso por la parte ya que, bueno, yo creo que esto no tiene un pase, como se dice en español utilizando el lenguaje taurino, ¿no? Es que no tiene un pase. Pero bueno, otra cosa, porque ya en un año no ha tenido tiempo el equipo de gobierno de haber hecho un verdadero análisis de los gastos de la televisión, que bueno, que al parecer es una materia de la que siempre están amenazando, ¿no? Cuando digamos lo que hay, bueno, dígalo usted ya de una vez todo, y sobre todo, bueno, pues en este caso el señor Vicente Delgado tendrá que ir a algún sitio a dar explicaciones, pues que se cree una comisión de investigación en el ayuntamiento y que vayan todos a dar explicaciones, porque es que yo lo que no
el dinero público es dinero del público, y el público debe tener conocimiento de en qué se gastan estos señores el dinero, porque finalmente ya no es que yo piense de esta manera o de esta otra, no es que yo gaste de esta manera o de esta otra y que mi pensamiento vaya en función. No, esto es una cosa que no tiene un pase. Por lo tanto, yo lo que espero que se conozcan ya los datos cerrados y no que esto no sea un goteo por un tacticismo raro de desgaste del contrario o de lo que sea. Y otra cosa es que haga usted realmente las cuentas de una vez, diga usted dónde están los gastos y cree usted una comisión de investigación, y si algunos de esos gastos son ilícitos, penales, pues vaya usted a los tribunales y ponga usted a ese señor allí que dé explicaciones. Yo, vamos, es que lo tengo claro, para ese o para cualquier otro caso relacionado con el gasto del dinero público. Es que el dinero público, que cuesta mucho dinero pagar impuestos, pues cuesta mucho. Para que se gaste 92.000 una tarjeta, pero ¿usted quién es? Bueno, primero son no lo entiendo. ¿Cuántos años? Sí. Cuatro, ¿no? Cuatro, Son 4 años. Eso no es mucho en 4 años, no Vamos a ver, entiendo. te cuento. Pone 1.000 euros, Al mes. 1.000 y pico, 1.500 1.000 y pico euros al al mes. mes. ¿Cuántas cosas te lo llevan? ¿No te otro Ah, viaje? ¿sí? ¿Que no? No Hombre, sé. por favor, tú has estado también. Pero tú has estado en la pero, Expo. Emilio, el has problema estado en es sitios el donde sabes qué. que si ojo. El problema es en qué y cómo. Vale, no. Si yo no estoy quitando. Mira, si precisamente tú has dicho algo muy importante, o sea, los mecanismos de control. Yo te cuento una historia. Yo sustituí a Vicente Delgado como gerente de Alianza Popular, o sea, antes de que llegara yo, él estuvo como gerente. A mí se me Pues a saber lo que ha dejado hoy. me entregaron sus cuentas. Yo posteriormente, los años que estuve, teníamos unas auditorías permanentes, es decir, auditorías permanentes, que alguna vez había alguna salvedad y te decían, pues mire usted, ¿y esto de qué es? Pues mire usted, una comida del señor Rato que estamos pendientes que no la paguen, ¿no? Y se ponía ahí, pero evidentemente, cuando hay mecanismos de control y te dicen claramente cuáles son tus funciones y en qué puedes, hay muchísimo tiempo, y más en los años que ha tenido, para corregir. Si no se ha corregido, entiendo que ese gerente ha hecho uso de lo que se le ha permitido, porque eso, vuelvo a repetir, si tú sacas... Pues que lo diga. Por eso digo yo que se siente delante de una comisión que explique gasto por gasto, pero que ver. sepamos todos los gastos. Si mira, el oscurantismo de Cádiz Conecta, de la televisión, ha sido sobre todo la forma de contratar y las personas a estar. Aquellos que vivimos en la comunicación y tenemos alguna relación, hemos visto que no se ha contratado más que lo que se ha querido y de manera muy cicatera en muchos casos, y segundo, con mucha opacidad. Bueno, muy bien, pero el gerente será una pieza más de ese tipo de contratación, y alguien le ha dicho, usted tiene esta posibilidad que es tener su tarjeta, porque si no, al mes que tú presentas la tarjeta, el segundo mes, el tercero, el cuarto, al año, oye, esto que hay aquí puede ser esto sí y esto no. Hay veces que la tarjeta te coge. Yo, por ejemplo, lo primero que intuía en temas informáticos y de telefonía es que, bueno, pues esto se hace por rapidez, se compra con la tarjeta, me imagino que se llevará una factura a Cádiz Conecta porque ese teléfono hacía falta, no lo sé, no, estoy entrando un poco, porque si ves las cifras, como decíamos antes, no son cifras escandalosas, en 1.000 y pico euros al mes, un directivo, el que sea, que tenga, una cosa es que no lo tenga, pero que tenga que viajar, que tenga que hospedarse, y que además en esa tarjeta pueda comprar elementos que hagan falta por rapidez, eso no es dinero. Bien, otra cosa es, se estaba autorizando... No, es que bueno, es que hay unas cosas claras. Una cosa es que el dinero sea público, hay que auditarlo, y otra cosa es escandalizarse. Pero, Emilio, mira, desde un por euro, lo que, desde un sí, euro, no, déjame a los terminar. euros que sea, Bien. tú tienes que justificarlo, tienes que justificar Vamos a ver, déjame terminar, pero oye, que déjame terminar, que es que parece que estoy a favor de algo que no lo estoy. No, yo lo que digo es que, pero tampoco hay que bajarse a la tierra. O sea, si una cosa no ha sido controlada, si un puesto específico no ha sido controlado o se han hecho, eso hay que investigarlo y que salga el sol por donde tenga que salir. Ahora, evidentemente, hay que buscar las responsabilidades, porque al final el gerente, no sé lo que dirá, pero lo más lógico es decir, mire usted, yo estaba autorizado, me dieron este contrato, podía hacer esto y punto. A partir de ahí, ¿quién mandaba en eso? ¿Quién autorizaba eso? ¿Es donde hay que llegar? Yo es que creo que hay que romper un poco ese mito que dice que la existencia de ese tipo de tarjeta asociada a determinados cargos públicos, eso es algo que tiene que existir. Claro.
Y yo rompo ese mito porque yo digo que yo he ocupado puestos de responsabilidad y he estado al lado de gente que ha ocupado cargos de alta responsabilidad, tanto a nivel de representación como a nivel de gestión, y jamás hemos dispuesto de ningún tipo de tarjeta de este tipo. Jamás. Y sin embargo, eso no quiere decir que el trabajo que desarrollaba lo desarrollase peor. Lo único que se hacía era, dependiendo del tipo de gasto, al interventor se le solicitaba el gasto que se iba a hacer, y acto seguido, nada más haber terminado el acto, se le presentaba una justificación a la intervención que te posibilitaba, en el caso siguiente, cualquier otro tipo de evento, ya fuese una comida que tenías que pagar, ya fuese cualquier otro tipo de acto, así lo hacías. Por tanto, no existe, hay que romper ese mito de que no se puede desarrollar un puesto de responsabilidad política sin que lleve aparejado la existencia de una tarjeta de la que se puede hacer, en algunos casos, yo supongo que habrá gente que, habiéndola tenido, ha hecho un uso correcto de la tarjeta, pero que en muchos casos se ha visto, no solo en este, sino en muchos otros, que la tarjeta ha sido un mecanismo para saltar controles y que el dinero haya circulado alegremente. Porque además, vamos ahora a cualquiera, en lo personal siempre hemos sabido lo fácil que es disponer con una tarjeta para un gasto que si lo tienes que hacer con la presencia del dinero, porque te lo hayan justificado, te lo hayan abonado con anterioridad, lo tengas que justificar luego, la diferencia que hay entre una cosa y otra. Entonces yo creo que ese mito hay que romperlo, y no es necesario la existencia de ese tipo de cuestiones que lo único que hacen, ya digo, es obstaculizar el control que se tiene que hacer del dinero público en muchos casos. En segundo lugar, yo creo que estas cosas rompen un poco ese mito de que, en relación al Ayuntamiento de Cádiz, que es que además era un ayuntamiento brillante y que gestionaba bien. Bueno, pues resulta que es que no gestionaba bien. No gestionaba bien porque se ha visto por la deuda que se ha dejado, y ahora el ayuntamiento actual, con todas las dificultades, va disminuyendo poco a poco esa deuda. Luego ese mito de que es que la derecha gestiona bien, la izquierda gestiona mal, pues resulta que en la realidad no es verdad. Y luego está el tercer tema que hay que ver, que es el de la corrupción. Y el de la corrupción, a pesar de lo que se diga, yo creo que el ciudadano lo ha castigado. El Partido Popular tenía 187 diputados y ahora, que ha mejorado, tiene 137. Pero es que cuando los ciudadanos hace 6 meses fueron a las elecciones, lo castigaron con 60 diputados de menos. El Partido Socialista, que se ha visto inmerso también en este tipo de cuestiones, ha perdido, y mucho Pero Manolo, si tú me permites, de lo suyo. Por tu línea argumental, con lo cual estamos hablando de Cádiz Conecta. Sí. Que es una cosa muy concreta. Sí. Cádiz Conecta. Tan Tú concreta. de Cádiz Conecta, Tan concreta. haces lo siguiente. Pasas al ayuntamiento y le atribuyes al ayuntamiento lo que puede... Hombre, pero es que vamos a ver, es que Cádiz Conecta depende del ayuntamiento. Es que resulta... Pero es que además hay un elemento, yo creo que hay un elemento determinante. Vicente Delgado deja de gastar cuando hay un cambio de equipo de gobierno. Termino. Lo que quiero decir es que no se puede ver como un asunto aislado. Y termino con un tema que me parece importante, y es que no se utilice esto como un goteo, que la información que se tenga se ponga sobre el tapete cuanto antes y se exija la responsabilidad que sea. Pero pretender que una empresa municipal, lo mismo que ha pasado con Aguas de Cádiz, lo mismo que pasa con esta empresa, lo que ocurría ahí no tiene que ver nada con el ayuntamiento, pues yo digo que no. Que eso que tenía que ver. Y además, incluso en este caso, yo creo que hay 3 elementos que hay que tener en cuenta. Uno, el hecho de que esta empresa ha sido creada ex profeso por el antiguo equipo de gobierno, que también es muy relevante en este sentido, es decir, que es una forma de escapar controles, o al menos un indicio para escapar controles. Hay un segundo elemento, el hecho de que los gastos se reducen en el momento que hay un cambio de equipo de gobierno. Es decir, que, como decía Emilio, ha habido quien gastaba sabía que tenía tolerancia en el gasto, y que en la línea de que cuando hablaba antes, a mí 90.000 euros no me parece una cantidad
exagerada para la gestión de una entidad como esta, de alguien que tiene... Otra cosa es si esta entidad tiene que existir, si este señor tiene que ir un puente a Madrid y hospedarse en un hotel de 4 estrellas, todo eso es discutible. Pero bueno, pero no me parece... El problema está en que, viendo ciertos gastos, dice, bueno, es que no se trata de una gestión, o sea, es que usted estaba en un puente y ha pasado el cargo del puente en Madrid, es que usted compraba flores, que usted hacía una serie de cuestiones. Y por último, solo quiero decir eso, puede escuchar los mecanismos, el problema está en los mecanismos de control, en que alguien, es que tendemos a alguien tenía que controlar esto, y quienes deben ser los superiores, quienes nombran a este señor y quienes han estado ejerciendo, o quienes deberían haber estado ejerciendo ese control. Lo que pasa es que ahora da la sensación de que quien ha estado gobernando 20 años aquí en Cádiz, da la sensación que no existe, que ha desaparecido, que sigue allí, pero no sabe de nada y no tiene culpa de nada. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, porque no tiene responsabilidad, y entonce supongo que será irresponsable. Me gustaría, en el argumento de Manolo, decir lo siguiente. Yo creo que estábamos hablando, él nos ha preparado lo que se llama Cádiz Conecta. Estamos analizando unos gastos de Cádiz Conecta. Hemos pedido que todos los gastos se pongan sobre la mesa. Tú has hecho rápidamente una traslación de un asunto concreto, que es Cádiz Conecta, a el Ayuntamiento de Cádiz. Y del Ayuntamiento de Cádiz al Partido Popular en toda España. Y has llegado a decir, pese a la corrupción, que ya tú por supuesto le has atribuido capita et in membris, ha subido. O sea, si hacemos este tipo de línea argumentaria, yo te garantizo que no vamos a saber nunca qué es lo que ha pasado en Cádiz Conecta, porque nos vamos a perder en un bosque frondoso que se llama la corrupción, que es casi una cosa ontológica. Yo quiero saber lo que ha pasado en Cádiz Conecta. Quiero saber quiénes son los responsables. Si el señor Delgado es responsable, pues que sea responsable. Enrique, pero ese es el argumento de Bruno. Ha venido a tapar diciendo esto estaba todo... Delgado es responsable porque era otro trabajador. Yo te hablo de lo que yo honradamente pienso, y si yo esto no lo pensara honradamente, no lo voy a decir aquí delante de todo el mundo. Yo digo que yo lo que quiero es saber, si estamos hablando de Cádiz Conecta, hablemos de Cádiz Conecta. Y vamos a ver quiénes son los responsables de Cádiz Conecta. Y vamos a aplicar lo que haya que aplicarle a los responsables y a los que han hecho las cosas mal, si lo han hecho mal, en Cádiz Conecta. Bueno, pues si quieren hacer una buena... Ahora, si te íbamos a hablar al PP y no sé cuánto y no sé qué, que pese a todo ha subido a 135, que ha bajado no sé cuánto. Si quieren hacer un buen trabajo de investigación interna del por qué está Cádiz Conecta, para qué está Cádiz Conecta y cómo se articula Cádiz Conecta, te aseguro que los gastos de Vicente Delgado es algo, vamos, que de una minucia impresionante. Emilio, razón de más para estudiar bien Cádiz Conecta. Porque todos sabemos cómo se ha contratado, los amigos que se han contratado, el dineral que se ha contratado, los cuñados de los dirigentes los provinciales del PP que se han contratado. Y además, sin ningún problema. Las novias que se han contratado. Y además, otra cosa. Entonces hay materia suficiente para quedarse ahí. ¿Tú sabes dónde está el problema? ¿O no? ¿Tú sabes dónde está el problema? Perdona, yo te voy a decir, hay un problema de fondo que lo ha dicho de pasada Diego, pero es importante. Este tipo de sociedades se crean para escapar de la ley de contratos del Estado, de la ley de procedimiento administrativo, y dice, pero conviene recordar que aunque Cádiz Conecta es una sociedad anónima municipal, y el dinero no es que Cádiz Conecta ingrese fruto de una actividad comercial, no, es dinero que transfiere el ayuntamiento de los impuestos de los ciudadanos. Bien, pero toda iniciativa... ¿Te recuerdas aquella sociedad con que Aguas se de creó en Cádiz, educación por ejemplo, para con la eléctrica de atenuantes y agravantes? Terminó igual. Perdona, la sociedad que se creó en educación para hacer las obras... Terminó igual. Sí. El ente, el célebre ente. El ente. ¿Y cuánto costó el ente? Vamos a hacer una abstracción. Vamos a terminar de escuchar a Emilio, que le hemos interrumpido. Mira, el atenuante y el agravante de la constitución de ese tipo de sociedades, atenuante, aquello que era para agilizar gestión, vale, perfecto, pues tenemos una línea, bien, todo eso con los medios otros. Agravantes, el agravante es que se ha utilizado mucho para tema político, no para la gestión municipal. A partir de ahí se ha colocado quien se ha dado la gana, se han hecho incluso contrataciones de trabajos que no se han realizado, se han hecho un montón de cosas. Bien, entonces yo digo que el equipo de gobierno, si realmente se quiere acabar con eso, que haga una buena investigación y que saque el meollo de la cuestión. Porque eso al final son balitas que no sirven para nada y que siempre están asegurados. Claro, porque además se han utilizado a concejales buenas personas
poniéndolos al frente de determinados sitios, sabiendo de mano que son buenas personas, que en algunos momentos tenían que haber dicho esto no lo hago porque no corresponde, pero han dicho sí van. Que es al final lo que ocurre también, y mira cómo es en el ámbito nacional. Tú dices, ¿cómo ocurre esto? Pues al final la directora de tráfico, el otro y el otro de la moto, pues continúa hasta que hay un plazo. Mira, y aquí ha pasado eso. Y aquí sabemos todo el mundo que ha habido decisiones externas incluso al propio día a día y a los propios concejales, pero políticamente lo han seguido y ahora los pobres tienen que defender algo que ni siquiera ellos pusieron. El mecanismo es imposible. O sea, que ha hecho víctimas. Es imposible. Ha hecho víctimas. Mira, pero los principales víctimas son los contribuyentes. Yo pienso pero que los contribuyentes son la primera. Quien firma no puede ser víctima. Es imposible. Es imposible un poco. Mira, es imposible abstraerse de que esto no es un mecanismo que se hace aquí. Es que se ha utilizado la creación de algunos entes, porque lo primero que habría que ver, ¿era necesario crear una sociedad como la que se creó en Cádiz para las funciones que cumplía? Pues posiblemente no, pero ¿qué función era la que cumplía? Una, saltarse los controles, que eso, y repito, no es aquí. ¿Qué ocurre en el fondo de los ERE? En el fondo de los ERE ocurre que se establecen un tipo de mecanismo, porque se decía siempre que era muy lento y muy burocrático el funcionamiento de la administración, y que entonces era mejor utilizar unos mecanismos que salvaban el control de quien, yo decía antes, cuando no se utilizaban las tarjetas, de quien era más difícil saltarse el control, que eran los interventores del ayuntamiento, cuerpos nacionales independientes que estaban precisamente creados para eso. Entonces, lo primero es que si nos ceñimos estrictamente a la cuestión de la que estamos hablando, primero habría que preguntarse si era necesario la creación de eso. ¿Qué función cumplía? Entre otras cosas, la de la gestión de toda la propaganda y el autobombo que el ayuntamiento necesitaba. Para eso resulta que se utiliza un instrumento que se salta la gestión y que termina, pues al final, viendo que se hace un uso absolutamente laso de lo que es el dinero público, porque difícilmente va a ser justificable, como ocurre, porque es que claro, es que vienen al caso el tema de la Universidad de Cádiz, la utilización de las tarjetas en la universidad por parte de algunos miembros del equipo de gobierno. Si es que es una cosa que se ha utilizado en casi todas las instituciones públicas precisamente para eso, porque cumplían un fin que era el de sacarse, por una parte, saltarse el control y por otra parte hacer un uso que tú te creías que eso era tuyo, que era la tarjeta tuya, la que estabas utilizando, y para irte a hoteles de 5 estrellas, o a hacer comidas, o a hacer regalos, o a hacer lo que sea. Y yo espero que rápidamente esto se pase a su aclaración total, la exigencia de las responsabilidades, y a partir de aquí se corten esos mecanismos. Rápidamente no está pasando, porque están diciendo, porque aquí habrá algún aprendiz de brujo o pseudo experto en comunicación que esté diciendo, no, esto lo vamos a soltar bombita, vamos de aquí a tal fecha, vamos a estar soltando. No, usted comete un error. Si usted tiene la información, póngalo usted sobre la mesa, creen los mecanismos, porque vamos a ver, yo puedo considerar importante o de interés crear una sociedad como Cádiz Conecta, pero eso no trae consigo que yo haga un uso indebido de ese tipo de sociedad, y que desde luego la persona que está gastando el dinero público debe responder. Pero mira, de ese gasto. La prueba de que a lo mejor no era necesaria es que hoy se ha suprimido y no creo que se haya echado en falta, El pueblo soberano de Cádiz ha salido a las calles reclamando, diciendo, por el amor de Dios, que nos hemos quedado sin Cádiz Conecta. El problema como tú dices, hacía falta esa sociedad, pero es que luego hay otra cosa que damos por bueno, que se nombran sociedades y ponen al frente de ellas a gente sin la más mínima capacidad, ni currículum, ni tener acreditado nada, más allá del servilismo para con el poder, decir, oye, colócame a mi cuñado, y a manejar unos coloca cuantiosos no sé fondos, cuánto, contrata esto con no sé quién, o paga no sé cuánto. Y a manejar unos fondos muy cuantiosos. Es que precisamente cuando hablamos de estas huidas del derecho administrativo, ¿no?, como de esta salida, no se suelen, no se hacen para seguir respetando los procedimientos de contratación, sino se hacen precisamente para tener la posibilidad de enchufar. Por eso mismo, por lo que yo
este tipo de sociedades les presumo el riesgo, les presumo que ahí hay algo oscuro, porque si no se seguiría por los caminos adecuados. Lo decíamos antes, no es lo mismo la situación de Aguas de Cádiz, de Eléctrica de Cádiz, que son empresas que generan de una forma o de otra, pero genera a una sociedad creada de la nada simplemente para la gestión de fondos públicos, porque al fin y al cabo Cádiz Conecta, con una finalidad concreta, que era la de la gestión de la comunicación, antes decía la publicidad y propaganda del ayuntamiento, depende de quién lo diga, para eso se crea un auténtico entramado en el que al final acaban siendo nombrados a dedo. Por lo tanto, lo que se está creando es algo que además, como bien decías antes, también pasa en la Junta de Andalucía, una estructura paralela a través de enchufismo, y entonces lo que estás haciendo es trayendo fondos públicos. Yo creo que ese tipo de sistemas, ese tipo de sociedades no funcionan para el bien público, sí que funcionan para determinados partidos y para determinados Me perdonáis, pero tenemos que terminar. Si queréis, seguimos luego hablando, pero ahora mismo tenemos que hacer un receso.